del sistema nervioso. Entonces, sistema nervioso, unidad 17, vamos a ver al inicio una pequeñita parte que corresponde a odontología y después ya el resto corresponde a ambos grupos. Y a Tecnicatura le viene bien porque es una especie de repaso de los grupos de seres vivos, ¿sí? de la biodiversidad animal. Entonces, vamos a tener una evolución del sistema nervioso, no es que el sistema nervioso aparece tal como lo conocemos hoy, o no todos los seres vivos coinciden con nuestro sistema nervioso, sino que puede haber una variedad de sistemas nerviosos. Entonces, lo más básico, o los primeros que aparecen con sistema nervioso, van a ser los poríferos, que van a responder a estímulos externos, alterando el flujo del agua que circula en el cuerpo. Es decir, si están cerca o si reconocen que hay nutrientes, van a mover el flujo que ingrese, y cuando generan desechos, van a mover el flujo hacia el exterior. Después, el siguiente grupo son los nidarios o hidras, que van a presentar una red difusa a través de todo su cuerpo, lo que va a permitir responder a estímulos táctiles. Es decir, al tocar cada uno de estos tentáculos, el organismo puede responder con movimientos. Después tenemos los plantelmiltos, donde empieza a aparecer una cefalización rudimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a ubicar algunos órganos, algunas estructuras, la concentración de ganglios en la parte de la cabeza, y se va a generar una red nerviosa a lo largo de todo el cuerpo. Y va a tener ganglios a lo largo del cuerpo. Y por último, los anélidos, que van a vivir, que por ejemplo van a ser las lombrices de tierra, y estos van a tener un sistema nervioso un poquito más desarrollado, donde van a tener dos cordones a lo largo de todo su cuerpo, que a su vez están fusionados, entonces como un cordón doble que pasa por toda la parte ventral. Si nosotros pensamos una lombriz que está arrastrándose en la tierra, sería por la parte hacia abajo, sería la parte ventral, donde se va a encontrar esta red de nervios y de ganglios que van a permitir el dominio o el control de cada segmento de los anélidos. Y lo último, que sería odontología, son los artrópodos, donde ya hay un avance en la evolución del sistema nervioso, donde va a estar una cefalización más centrada o más formada. Vamos a tener un cordón nervioso ventral doble, igual que los plantelmintos, y grandes regiones con ganglios, ¿sí? Cada uno de esos puntitos vendrían a ser ganglios que van a ir formando partes de distintas estructuras o las funciones de distintas estructuras. Ahora sí, lo que vamos a partir de ahora es tanto para técnicos como para odontología. Nos vamos a concentrar entonces en los vertebrados. ¿Por qué nos concentramos en los vertebrados? Porque tienen características que son totalmente diferentes a los invertebrados, porque vamos a tener un sistema nervioso desarrollado en una posición dorsal, ¿sí? Las anteriores eran ventrales, y además de estar en la posición dorsal, vamos a tener el encéfalo, ¿sí? Que es toda la parte superior, y la médula espinal la vamos a tener protegidos por huesos y otras estructuras, pero principalmente por el cráneo y la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, eso nos diferencia principalmente, además de la presencia de vértebras, que sería y del cráneo, que nos va a separar de los invertebrados, es que ese nuevo hueso que aparece, ¿sí? El cráneo y la columna vertebral, tienen la función de proteger el sistema nervioso central. Puntualmente, en los peces cartilaginosos vamos a tener un cerebelo desarrollado y va a estar asociado con una gran actividad motora, porque los peces necesitan estar en casi permanente movimiento para poder flotar, subir, bajar, desplazarse para si lo atacan, etc. Y los reptiles ya vamos a tener hemisferios cerebrales, y los lóbulos ópticos van a estar muy desarrollados porque les va a servir para su supervivencia. Las aves van a tener un cuerpo estriado y un cerebelo que va a tener la función de controlar el vuelo, ¿sí? Tanto para despegar, para volar durante el vuelo y ir midiendo, ¿sí? Para no chocarse con árboles, y también para
el momento de aterrizar. Y puntualmente en los mamíferos vamos a tener una corteza cerebral, es decir, la parte externa del cerebro, que va a permitir relacionar muchas cantidades de información o de eventos complejos y vamos a poder procesarla toda esa información. Y puntualmente en la especie humana tenemos la capacidad del lenguaje articulado y el pensamiento simbólico. ¿Sí? El pensamiento simbólico sería ¿qué pasa si? Si yo imagino o proyecto alguna situación. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Profe, Necesito una perdón, señal. yo no sé en qué Sí, sí, te parte escucho. está eso del cuadernillo, porque no lo encuentro. Bien. No veo quién me está preguntando. En técnicos no está. ¿Sí? Está en odontología solo en el cuadernillo, no en los apuntes. En técnico está solamente una presentación general del sistema nervioso del ser humano, que está en el cuadernillo, no en los apuntes. ¿Lo encontraste? Sí, que es más, creo que hay una persona y están las partes, hay unas neuronas también. Sí, Esa profe, imagen ahí y abajo está. tienen el texto. Sí, Ahora sí, 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 ahí sí lo encontré, gracias. perfecto. Eso solamente va a estar en el cuadernillo. Ahí como forma más general, puntual del ser humano, acá hemos visto en general de los mamíferos. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Bien. Entonces, nosotros hemos visto previamente las células del sistema nervioso, ¿sí? Que son las neuronas y las células de las glías. Hemos visto el tejido nervioso. Lo que nosotros ahora estamos viendo un nivel superior, vamos a ver los órganos del sistema nervioso y luego en sí el conjunto de todos los órganos que es el sistema nervioso. Entonces, este sistema nervioso tiene muchas funciones y no quiere decir que las van a generar todas en el mismo instante, pero va a ir generando según cuando se necesiten. Entonces, las funciones va a ser coordinar e integrar todas las funciones del organismo, seleccionar estímulos a través de sus receptores sensoriales, transmitir información de medio interno y externo, integrar la información a nivel de los circuitos nerviosos, permite la toma de decisiones para ejecutar una respuesta, tiene la posibilidad de modificarse frente a los cambios, permite un aprendizaje y generan patrones de actividad por el comportamiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero que tiene que ser coordinar e integrar todas las funciones del organismo, ¿sí? El sistema nervioso tiene la función tanto de integrar y coordinar. ¿A qué se hace referencia? Yo proceso qué pasa en el ambiente y voy a coordinar una respuesta. Por ejemplo, tengo sed, le llega la señal al sistema nervioso, entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar un vaso con agua, llenar un vaso con agua y luego voy a hacer el movimiento para tomar el agua. Entonces, todo eso, a través de una señal interna, el cuerpo lo procesa y lo desarrolla generando una acción. También podemos tener efectos o señales externas, como por ejemplo, voy caminando, viene el colectivo y empiezo a correr. Entonces, una señal externa que generó un mensaje en mi cuerpo y empecé a correr para llegar a ese colectivo. Los aprendizajes o los procesos de aprendizaje los vemos diariamente cuando estamos estudiando, que al principio quizás nos cuesta y ya después es algo común. Por ejemplo, andar en bicicleta, sumar, multiplicar, que cuando estábamos en primaria era el evento, saber multiplicar, ahora ya es como algo propio, igual que generan patrones de actividad. ¿A qué hace referencia esto? A la especie humana y en general a los animales, es que yo voy a empezar a aprender
por imitación. Me fui y volví, se me fue la señal y volví. ¿Llegaron a escuchar hasta la última? ¿Las funciones las llegaron a escuchar? ¿O quedó? Ok, se trabó todo, ahí justo estoy leyendo el chat. Sí. No, justamente se ve así que no se había entendido nada. Que se había trabado. Bueno. Bueno, entonces, estas van a ser las funciones, ¿sí? Y yo creo que lo que se fue trabando fue la parte de los ejemplos. Entonces, lo que les decía, un ejemplo de integrar todas las funciones sería la necesidad de tener sed, ¿sí? Una señal interna le va a llegar al cerebro, necesidad de tomar agua, entonces voy a mover mi cuerpo, voy a desplazar mi cuerpo, voy a proyectar mis movimientos para ir a buscar un vaso con agua y tomar agua. ¿Sí? Entonces eso, coordiné, integré la información que me faltaba de hidratación y coordino algún movimiento o una acción para poder resolver ese problema. Pueden ser señales internas como señales externas. Si nosotros vamos caminando y se nos pasa el micro, vamos a empezar a correr para llegar a ese colectivo. ¿Sí? Entonces, una señal externa genera un cambio. ¿Ahora sí se escuchó? Sí, profe, ahora sí. Bien. ¿Dudas sobre las funciones? No, profe, de mi parte no. Seguimos entonces. Bien, cualquier cosa, seguimos. Yo les voy preguntando si seguimos o no, más que todo para saber si me están escuchando, o sea, si me pueden llegar a escuchar. Voy a conectar desde el otro lado por si se vuelve a cortar. Bien. El sistema nervioso va a estar formado por distintas estructuras y esas estructuras van a permitir que se reorganice nuestro sistema o lo vamos a organizar y dividir según distintos parámetros. Un segundo. Así no hay... Ahí está, perfecto. Cualquier cosa si se corta, tengo ahí el otro. Entonces, el sistema nervioso lo podemos dividir según su localización o dónde se encuentra. Nosotros vimos, cuando vimos todo el tema de neuronas, vimos que existía, o mencionamos por lo menos, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Y ahí era donde se encontraban las células de la glía, algunas en el central y otras en el periférico. Entonces, según su localización, el sistema nervioso lo podemos dividir en central, donde vamos a encontrar el encéfalo, ¿sí? Todo lo que tenemos en el cráneo, y la médula espinal, que va a estar dentro de la columna vertebral. Y todo lo que está fuera de eso que acabo de nombrar, van a ser el sistema periférico, en el cual vamos a tener nervios, si son axones de las neuronas, o vamos a denominar ganglios, si son los cuerpos neuronales o un conjunto de cuerpos neuronales de las neuronas. ¿Se entendió la división? Ya lo vamos a ver con un gráfico para que nos ayude un poco más, pero esa sería la gran división. A su vez, el sistema periférico lo podemos dividir teniendo en cuenta su control. Lo vamos a dividir con un control somático, o autónomo. El control somático va a ser aquel que va a ser a través de sensores o receptores de mensajes, ¿sí? Y vamos a generar el autónomo, va a ser características más internas, más viscerales, más básicas o más vitales, por así decirlo, y podemos dividir entonces en tres momentos o en tres partes: simpática, parasimpática y entérica. La simpática es cuando... Profe, sí.
Perdón, no sé si me pasó a mí, pero a mí se me empezó a trabar desde que estaba clasificándolos en somáticos. No escuché, o En sea, somático. directamente, sí, a mí se me trabó y ya de la nada empezó a explicar lo otro. Sí, a mí No sé también si me fue a mí pasó. solo. Perfecto. Entonces, hasta periférico central estuvo, empiezo en somático de vuelta. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. El sistema nervioso periférico, teniendo en cuenta el control que se va a hacer, se puede dividir en somático y autónomo. El somático va a responder a estímulos o va a recapturar estímulos externos e internos y van a responder a través de neuronas motoras que van a generar una respuesta. ¿Sí? Puntualmente en el músculo esquelético, es decir, el somático es totalmente voluntario, lo vamos a controlar completamente. En cambio, el autónomo hace referencia a, sigue siendo con la parte sensorial y con músculo, pero hace referencia a características o sensores, receptores internos y más viscerales. Por lo tanto, serían como más vitales. Se encargan más de las funciones vitales. ¿Hasta acá estamos? Por lo menos se escuchó bien. Sí, profe, ahora sí no se trabó y se escuchó. Bien, perfecto. Entonces, cualquier cosa vamos parando y vuelvo, no hay ningún problema. El autónomo lo vamos a poder dividir en simpática, parasimpática y entérica. La entérica va a ser aquella encargada solamente de la digestión, del proceso de digestión. Por lo tanto, va a activar algunos músculos u otros músculos o la liberación de hormonas. ¿Sí? Esto va a ser algo, dijimos, cuando vimos músculos, que el sistema digestivo eran músculos lisos, por lo tanto, eran involuntarios, perdón, se me fue la palabra. Entonces, van a ser un control del sistema digestivo involuntario. La división simpática va a ser aquel que nos va a controlar o nos va a permitir controlar nuestro sistema en momentos de estrés, en momentos de situaciones, de acciones. Por ejemplo, yo estoy parada, veo que se me pasa el micro, empiezo a correr. Eso sería parte somático porque empieza a hacer la acción del músculo esquelético. Pero yo al empezar a correr, yo necesito que en mis células de los músculos llegue una mayor cantidad de oxígeno o una mayor cantidad de glucosa. Entonces va a empezar a activar la parte simpática, por lo tanto va a hacer que nuestro músculo cardíaco empiece a bombear más rápido para que pueda llegar el oxígeno a todas las células. ¿Se entendió ese ejemplo? Sí, profe, se entendió. Y a su vez, el parasimpático nos va a permitir volver a nuestro estado de reposo, ¿sí? Yo corrí el micro, me subí al micro, cuando me siento, como que mi cuerpo vuelve o intenta volver a mi estado de reposo. Entonces, a través de los movimientos involuntarios del músculo cardíaco, va a empezar a relajarse, a bajar la frecuencia, las inspiraciones pueden ser más profundas, entonces va a llegar mayor cantidad de oxígeno. Entonces la parasimpática es para volver al estado basal o al estado de reposo. Una forma mnemotécnica para ayudarnos a acordarnos, el para, como para parar, ¿sí? Parasimpática. Entonces yo paro, tranquilizo, relajo, y la simpática es, por ejemplo, en momentos de estrés o de acciones, que yo me tengo que mover en un momento, ¿sí? Entonces, simpática del sí, sí, hago cosas, y el parasimpática es que paro, que me bajo un poco y después continúo. ¿Dudas hasta acá? Profe, solo Sí. el sistema periférico, el autónomo, va a tener esa división, el somático no. Exacto. El somático es somático directamente, no hay una subdivisión. Profe, una pregunta. ¿Podría Sí. repetir no que era entérica? Entérica es la que se va a encargar puntualmente del sistema digestivo, de la digestión.
se va a encargar que todos los músculos o las glándulas funcionen en el momento de la digestión. O, perfecto. O lo otro, la entérica va a tener una función de acción, es decir, que se produzca la digestión o que inhiba la digestión dependiendo de la situación del organismo. Porque si yo estoy tranquilo, se va a producir toda la digestión, o si estoy sentada, pero si yo tengo que salir corriendo, se va a cortar la digestión y se va a usar energía en otro lugar. Entonces, algo como que para también nos ayude un poco más para diferenciar somático y autónomo, el somático va a ser el músculo esquelético, es decir, lo que es voluntario, lo que yo puedo controlar. Y en cambio, el autónomo, ¿sí? Como autónomo solo independiente, se va a encargar del músculo liso y el músculo cardíaco, que son independientes. Además, son involuntarios, digamos, que yo no los puedo manejar. Al igual que las glándulas, ¿sí? Yo no puedo decirle a mi glándula que libere más endorfina, estrógenos, testosterona, porque las glándulas se manejan individualmente, involuntariamente hacia nosotros. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. Sí, profe, sí, vamos a decir así. Ah, bien. No, profe, creí que ibas a preguntar algo. Bien, entonces, el sistema nervioso central, nos vamos a centrar en eso. Es el encéfalo y la médula espinal. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, generalmente hablamos de cerebro, ¿sí? Decimos nuestro cerebro que está en mi cráneo. Pero, en realidad, el cerebro es solo una parte del sistema central. Esto sería la médula espinal, que va a ir a lo largo de toda nuestra columna. Y todas estas estructuras son parte del encéfalo. El cerebro, esto que está acá es el cerebelo, ¿sí? Acá tenemos el tallo encefálico, que va a estar formado por 3 partes. Ahora lo vamos a ir viendo, pero es para que ustedes tengan en cuenta o se imaginen a qué se llama encéfalo, ¿sí? Es todo lo que podemos encontrar. Esta imagen no la tienen en los apuntes, pero sí la tienen en el cuadernillo, para que más o menos lo tengamos en cuenta, en ambas carreras. Entonces, el sistema nervioso central, como dijimos, lo vamos a dividir en médula espinal y el encéfalo. A su vez, el encéfalo lo vamos a dividir en 3 grandes secciones: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Traducción. ¿Dónde es? Miren que me falta una imagen. Listo. Ya la vamos a ver enseguida las imágenes. Entonces, el encéfalo se va a dividir en 3 partes y esas 3 partes se van a seguir dividiendo hasta llegar a la parte basal o lo más básico que vimos recién, el tálamo, hipotálamo, cerebro y... Bien, no sé si se llegó a escuchar todo lo que dije de esta última parte. Solo, perdón, profe, se empezó a cortar desde que estaba explicando las partes de cómo se Bien, clasificaba el perfecto. encéfalo, desde ahí. Bien, entonces, ahora sí, ahí está. Tenemos entonces el prosencéfalo, ¿sí? El encéfalo y médula espinal. El encéfalo se va a dividir en 3 secciones y estas 3 secciones son las que se van a encontrar cuando estamos en el periodo de gestación y luego van a ir evolucionando hasta llegar a estas partes que son las que conocemos hoy en día o las que genera un adulto. Hola. Un segundo. Perdón, chicas, que justo estoy en la facultad y necesitaban el aula. Bien, entonces,
Estas partes, ¿sí?, es lo que vemos hoy en el adulto, ¿sí?, en el sistema nervioso del adulto. Y estas son las que, con las que vamos a nacer, o antes de que nacemos, en la gestación se van a ir formando estos. Luego vamos a llegar a esta parte que son de los adultos. Entonces, ya vamos a ir parte por parte. Sí, vamos a ver cada una de las partes, así que no se preocupen. El sistema nervioso central, como dijimos recién, va a estar protegido, pero no solamente por los huesos, sino que tienen otras protecciones. La primera protección, la más conocida o la más externa, va a ser los huesos, cráneo y columna vertebral. Después, debajo del cráneo, vamos a tener las meninges. Las meninges son capas membranosas que se encuentran por debajo del tejido óseo. Y vamos a tener tres tipos: dura madre, aracnoide y pía madre. ¿Sí? Van a ser esas tres capas. Tengo el cráneo y acá están las meninges. Ahora vamos a ver el gráfico. Y lo otro que tenemos para proteger a nuestro sistema nervioso central, que ya lo vinimos trabajando un poco, es el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces, el líquido cefalorraquídeo va a tener glucosa, proteína, ácidos lácticos, iones y otras sustancias que van a permitir la supervivencia de las neuronas y del tejido nervioso. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Amortiguar los impactos, transportar nutrientes, desechos, va a mantener el medio para que las neuronas puedan trabajar, va a llevar linfocitos si fuera necesario, si hay algún agente extraño. Las meninges, quizás ustedes han escuchado que una persona tiene meningitis. A eso hace referencia de que las meninges, que estas capas, están inflamadas. Y la punción raquídea que a veces se hace en personas, es decir, la extracción del líquido cefalorraquídeo, ocurre entre la vértebra L3 y L4 o entre la L4 y L5, ¿sí? Esto es como tal de un procedimiento que se realiza. Entonces, como dijimos recién, esta es nuestra cabeza, digamos, vamos a ver este segmentito. Entonces tenemos la piel, que va a incluir el cuero cabelludo. Después tenemos dos capas antes del hueso, que se llama aponeurosis y periósteo. Luego vamos a tener lo que es propiamente dicho el hueso, que sería el cráneo. Y abajo de este cráneo vamos a tener las tres meninges, o las tres capas de la meninges. La dura madre es la más externa, la aracnoide es la que sigue, y por último tenemos la pía madre. Pero si ustedes observan, todas estas capas están pegadas una con la otra, pero la aracnoide y la pía madre tienen una separación, ¿sí? Esa separación es donde se va a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Ese espacio se llama subaracnoide. Sub es inferior, entonces viene de ahí el nombre, subaracnoide, que se encuentra abajo de la membrana de la aracnoides. ¿Sí? Y recién acá estaría el cerebro. ¿Dudas con la protección? Sí, profe, yo lo que dice meninges es esas tres partes, ¿verdad? Exacto, sí. Dura madre, aracnoides y pía madre. Y el conjunto de eso se llama meninges. Sí, y ahora ¿dónde dijo que se iba a encontrar el líquido? Porque esa parte no la entendí. ¿Entre cuáles? Perfecto, se va a encontrar entre la aracnoide y la pía madre. Sí, esta es la aracnoide y esta que está abajo es la pía madre. Entonces, acá hay un espacio. ¿Sí? Donde está ese puntito. ¿Sí? Y se denomina subaracnoideo porque está abajo de la membrana aracnoides. Vendría a estar representado como eso que está como lineecitas, ¿puede ser? Sí, en realidad es un líquido transparente, entonces por eso no lo podemos ver. Esas lineecitas que nosotros vemos es la parte superior de la pía madre. ¿Sí? Pero si vos ves acá, hay un espacio entre esta y esta, que es donde se encuentran las lineecitas. En esa parte estaría el líquido.
Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Gracias. Sí. Perfecto, de nada. Continuamos entonces. Si hay dudas, volvemos. Y el sistema nervioso central, además, va a tener barreras que lo cuiden y que lo protegen. Va a haber una barrera hematoencefálica que va a regular el pasaje de sustancias desde la circulación general del tejido nervioso, desde la circulación general al tejido nervioso, ¿sí? Esto que me va a permitir el intercambio de sustancias del ingreso de nutrientes cuando los necesito y el egreso de desechos cuando ya no los necesito más. Entonces, esta barrera va a estar formada por la pared de los capilares sanguíneos y además por las prolongaciones de los astrocitos. Si ustedes se acuerdan, los astrocitos era una de las células de la glía que estaban en el sistema nervioso central y tenían la función de mantener el medio para que las neuronas crecieran y además formaba la barrera hematoencefálica. Y después tenemos la otra barrera, que es hematocefalorraquídea, que va a regular el intercambio de sustancias entre la circulación general y el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, va a estar formada por los capilares sanguíneos y por el epitelio del plexo coroideo, que sería esas lineecitas que vemos allá abajo. Y también vamos a tener arriba, que son las células epidemarias. Visto en neuronas, que eran células de la glía, y eran las que secretaban y manejaban el movimiento. ¿Seguimos entonces? Profe, se lo El escuchó audio. un poco recortado. Sí, ahí estoy intentando conectarme con el celular y directamente hablar desde el celular. Bien. Un segundo que se me fue la llamada. Acá estamos. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces, esperen. Ahora sí. Además de las protecciones que dijimos del hueso, la meninge y el líquido cefalorraquídeo, vamos a tener barreras. Una barrera hematoencefálica que va a regular el pasaje de sustancias desde el sistema circulatorio general al tejido nervioso. Eso va a estar regulado, es decir, va a permitir el ingreso de nutrientes y el egreso de desechos y va a estar regulado por los capilares sanguíneos, va a estar regulado a través de esta barrera hematoencefálica. ¿Y cómo está formada esta barrera? Por la pared de los capilares sanguíneos y las prolongaciones de los astrocitos. ¿Sí? Los astrocitos que eran células de la glía. Y después tenemos ¿Hasta ahí se escuchó bien? Sí, profe. Sí, se Y escuchó después bien. tenemos la barrera hematoencefalorraquídea, que va a ser aquella que va a regular el pasaje desde la circulación general al líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? El anterior era al sistema nervioso en general y este solamente al líquido cefalorraquídeo. Y va a estar formada por las paredes de los capilares sanguíneos y el epitelio del plexo coroideo. El epitelio del plexo coroideo es donde se encuentran las células ependimarias. Las células ependimarias eran células de la glía que se encargaban de producir el líquido cefalorraquídeo y de desplazar. Entonces, en ese conjunto se va a hacer la barrera hematocefalorraquídea. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Ya vimos en general el sistema nervioso central, la composición,
Vamos a ver ahora primero la médula espinal y después nos vamos a ir al encéfalo. Entonces, la médula espinal tiene la función de conectar el encéfalo con el resto del músculo y a su vez, con el resto del cuerpo y a su vez el resto del cuerpo con el encéfalo. Es decir, tiene hacia ambos sentidos, a través de distintas neuronas o distintos tejidos, pero puede comunicar en ambos sentidos. Como una ruta, digamos, que conecta a ambos. Este es un corte transversal, ¿sí? Yo tengo la médula así, hice un corte así y observo lo que me quedó de ese corte. Vamos a tener sustancia blanca y sustancia gris, que es como se denomina. La sustancia blanca va a ser toda esta parte externa, ¿sí? Que acá la tenemos en colorcito marrón. Toda esa parte va a ser sustancia blanca y la sustancia blanca va a estar formada por tractos o haces de axones, es decir, ¿se acuerdan que el conjunto de los axones en el sistema central se llamaba tractos? Entonces, todos esos conjuntos de esos axones que llevan información o que bajan información, que tienen mielina. Entonces, al tener mielina, dan una consistencia de blanco. Por eso se denomina sustancia blanca, porque es la forma, es el color que genera. Y la sustancia gris, ¿sí? Va a estar formado por los cuerpos celulares, por dendritas neuronales, por dendritas de las neuronas motoras, porque de acá va a salir la información, y células de la glia. Por eso se ven más oscuras y se diferencian como blanca y gris. Otra parte importante de esta imagen es que esta parte está, esta forma de mariposa, que se dice la sustancia gris, esto que está más amplio o más ancho, va hacia adelante. Y la parte más fina es la parte de atrás, es decir, la parte dorsal. ¿Dudas hasta acá? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, lo importante de esto sería, ¿qué es la sustancia blanca? ¿Qué es la sustancia gris? ¿Y cuál sería la función? Que es conectar el encéfalo con el cuerpo en ambas direcciones. Eso sería como lo más importante de la médula. Luego tenemos el encéfalo. El encéfalo lo habíamos mencionado, que se va a ir subdividiendo en distintas partes. Entonces, el encéfalo vamos a tener lo que denominamos vesículas cerebrales primitivas, que estas van a ser las primeras que van a aparecer y después se van a ir evolucionando, van a ir diferenciando y van a generar las vesículas cerebrales secundarias. Este cuadrito ustedes lo tienen en sus apuntes y está explicado paso por paso cómo vamos a ir. Y en esta tercera columna, es lo que muestra cuál es la estructura del adulto. La corteza cerebral, el hipotálamo, por ejemplo, el cerebelo, el bulbo raquídeo. Entonces, así va a ser cuando estamos en gestación y se va a ir desarrollando. Esta imagen, ustedes no lo tienen en los apuntes, pero sí lo tienen en el cuadernillo. ¿Por qué esta imagen? Porque es más fácil de entender las estructuras. Entonces, esta sería la parte de mi cerebro, lo primero del sistema nervioso central, lo primero que se va a ir formando. ¿Sí? Nosotros cuando ya maduramos se vuelve como una curvatura, acá lo tenemos de forma plana. Entonces vamos a tener los bulbos olfatorios en la parte anterior. Acá en la parte central vamos a tener el lóbulo óptico y las distintas estructuras. ¿Qué es importante de esta imagen? Las partes del cerebro, del encéfalo. Vamos a tener entonces la parte anterior, el prosencéfalo. ¿Sí? Recuerden, proso viene de primero, principio. Entonces, en la primera parte está el prosoencéfalo. Después tenemos el mesencéfalo, que está en el medio. Y por último, el romboencéfalo. ¿Sí? Que serían estas tres primeras partes. Y ahora cada una se subdivide. Entonces, el prosencéfalo se va a dividir en el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo va a quedar dividido en mesencéfalo nomás
Y el romboencéfalo va a estar dividido en el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Se ubican acá? ¿Se entendió la subdivisión? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, vamos bien. En el cuadernillo, en los apuntes, perdón, tienen una regla mnemotécnica, es decir, que los ayuda a ordenar. ¿Cuál es la regla mnemotécnica? Es con respecto a este cuadrito, a la segunda. La regla dice T de telencéfalo, di de diencéfalo, masa, de acá cambia la E por la A, mete miel. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda como a asociar. Te di masa, mete miel. Entonces, ahí tenemos para ir recordando cuál va primero y cuál va el último. Siempre hablando desde la parte ventral hacia la parte posterior, ¿sí? O anterior hacia la posterior. Eso lo tienen ahí en los apuntes. Cualquier cosa, si les queda duda, lo volvemos a ver, lo de la regla mnemotécnica. ¿Seguimos? Profe, Sí. en el esquema que puso al principio. ¿Este? ¿O al principio? Sí, el principio. Este. Ajá. Ahí Sí, el romboencéfalo creo que es. sí, perfecto. Se divide en esos tres, no como en el... Ah, El no me bulbo acuerdo cómo. raquídeo, sí. Eh, Protuberancia y cerebelo. no, creo que salía como metencéfalo y mielencéfalo, eso. Bien, sí. Acá, perfecto. Ya sé a lo que has hecho referencia. Acá lo estamos viendo con las estructuras que vamos a tener en el adulto. Y en este esquema es todavía cuando está madurando. ¿Sí? Previamente a la etapa de adulto, vamos a tener estas dos etapas. Y luego, como adulto, vamos a tener las tres que marcaba ahí. Bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo. ¿Sí? Como que le falta Entonces, eso al esquema, sí. Le falta esta columnita, digamos. El entonces metencéfalo lo también. que es, eso lo que nombró, dijo que iba a hacer cuando está en maduración. Después va a venir lo otro, como lo que está en el esquema. Claro, exactamente. Lo último, o en el estado adulto, vamos a tener lo del esquema inicial. Esto. Acá faltaría el metencéfalo y el mielencéfalo. Acá en este lapsito entre uno y otro. Pero serían como otras formas de clasificarlo. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe, y otra duda tengo, ahí en tronco cerebral, ¿cómo está clasificado? Porque es como que es una llave que está en dos, si no me equivoco. Bien, exactamente, sí. El tronco cerebral va a ser parte de la protuberancia, del bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Entonces hace referencia a esos tres. A esos tres, exactamente. Justo ahora es lo primero que vemos. Pero sí hace referencia a esos tres. Sí, profe, ahora sí, gracias. Porque esas primeras clasificaciones, mesencéfalo, romboencéfalo, es inicialmente. Entonces, mientras que nos vamos gestando, mientras que crecemos y todo, se va reestructurando. Entonces, esto es lo que justo preguntaba, esto es el tallo cerebral, ¿sí? Todo este segmento. Y dentro de este segmento vamos a tener la primera parte que corresponde al mesencéfalo y toda esta parte de acá va a corresponder al romboencéfalo. ¿Sí? Por eso los vamos a ver en conjunto. Entonces, dentro del tallo cerebral vamos a tener la parte superior que la vamos a llamar cerebro medio. Profe, entonces el metencéfalo del medio... Sí, sería como, Cami, ahí estoy leyendo tu pregunta, sería como una segunda etapa, porque lo primero que se forma es el romboencéfalo, luego se empieza a madurar y se van a formar el metencéfalo y el mielencéfalo. Y luego van a terminar de madurar y van a formar el tallo cerebral, parte del tallo cerebral.
¿Sí? ¿Te respondí, Cami? Es como una etapa intermedia. Muy bien. Entonces, dentro del tallo cerebral vamos a tener el cerebro medio, que es esta estructura que se encuentra acá, o también recibe el nombre de pedúnculos cerebrales y va a formar parte del mesencéfalo, ¿sí? Como lo veníamos mencionando recién. Entonces, en su interior, si nosotros lo empezamos a desarmar, vamos a tener tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores y vamos a tener, que esos van a ser, la función que van a tener es sobre el reflejo visuales y auditivos. ¿Sí? Es un reflejo, es cuando, estamos en una habitación oscura, nos prenden la luz, nuestro reflejo de los ojos y cerrarlos. ¿Sí? Entonces van a estar encargados solamente de los reflejos. Y después tenemos un núcleo rojo que está relacionado a movimientos anormales que podemos llegar a realizar. Luego tenemos dentro del tallo cerebral el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. El puente de Barolio también lo pueden encontrar como protuberancia anular o protuberancia sola. Este va a divergir o derivar del metencéfalo, ¿sí? Entonces esto ya es romboencéfalo. Romboencéfalo, metencéfalo, y ahí estamos en la protuberancia. Los movimientos anormales serían movimientos que no están como regulados o movimientos que no se espera que hagamos. Yo generalmente, si yo tengo que agarrar un vaso, el movimiento que se espera es esto. Un movimiento anormal puede ser como un tic, ¿sí? Que yo en vez de agarrar el vaso lo tire, son esos movimientos. Movimientos involuntarios, pero no los típicos, porque el corazón va a ser un movimiento involuntario, pero no va a ser anormal. ¿Sí? Como que sale de la norma, a eso hace referencia. Bien, perfecto. Entonces, la protuberancia va a tener tractos ascendentes y descendentes, es decir, que van a ir los axones hacia un lado o hacia el otro y van a conectar puntualmente el cerebelo con la médula espinal. Esa va a ser la función de las protuberancias o puentes de Barolio, ¿sí? Por eso es el nombre, puente, porque conectan. Y después tenemos el bulbo raquídeo, que se va a encontrar en la base, y este bulbo raquídeo va a provenir del mielencéfalo. ¿Sí? Del romboencéfalo, mielencéfalo, vamos a tener el bulbo raquídeo. Y acá vamos a tener los momentos o los puntos vitales de la respiración y la circulación. ¿Sí? En esta parte es donde se nos produce, o sea, generan los efectos de la respiración, de las pulsaciones del corazón. Desde acá se manda la información. Y también va a controlar algunos reflejos, como el proceso de deglución, cuando yo trago, el estornudo o el vómito. Y ahí también se va a producir un entrecruzamiento de vías, tanto de un lado hacia el otro, para que se conecten el sistema nervioso. ¿Dudas? Por ahora no, profe. Bien, seguimos entonces. Entonces, el tronco cerebral o tallo cerebral, todo, las tres estructuras en conjunto, tienen varias funciones. Va a ser, primero va a permitir el control de actividades automáticas que van a permitir la supervivencia, la respiración, las pulsaciones. Al igual que la médula espinal, va a contener núcleos con neuronas que van a estar involucrados en ciertos reflejos, como la tos, el vómito o los reflejos oculares. Cuando nos entra algo o nos van a pegar, nosotros cerramos los ojos. Entonces son reflejos, es decir, son movimientos o acciones que hacemos sin que llegue la información al cerebro. Porque si esperamos que llegue la información al cerebro, es como que se tarda mucho. Entonces también va a estar puntualmente el bulbo, va a controlar el latido cardíaco, la presión arterial y la respiración. Por lo tanto, si nosotros recibimos un golpe muy fuerte en la base del cráneo, que es donde se va a encontrar este bulbo, podría ser fatal porque ya no vamos a poder regular ni el latido del corazón. Al no tener latido del corazón, no podemos regular la circulación de nutrientes, de oxígeno, y tampoco podemos regular la respiración. Al no poder respirar ni mantener el latido, puede llegar a generar la muerte.
Sí, pues esos son como muy puntuales o hay que cuidar mucho esa parte. Después tenemos las estructuras del tronco, que van a tener una pared central y una función central en la conciencia, la atención y el ciclo vigilia-sueño. Es decir, de mantenernos dormidos o despiertos cuando debemos hacer cada una de las acciones. Se van a formar 10 de los 12 nervios craneales y va a estar atravesado en ambas direcciones por las fibras nerviosas. Es decir, van a ir de las células motoras hacia el encéfalo y de las células sensitivas, o células sensitivas hacia el encéfalo, perdón, y las células motoras del encéfalo hacia el cuerpo. Y muchas de las acciones que genera nuestro cuerpo, que están orientadas por el tronco cerebral, lo que va a permitir es el intercambio de los dos hemisferios del cerebro. Esto hace que en algunas situaciones o en muchos movimientos finos haga que mi parte derecha del cerebro maneje mi parte izquierda y mi parte izquierda maneje mi parte derecha. Eso es lo que va a pasar en algunas secciones del tronco, del tallo, y es que va a permitir esta cruce de información para que cada uno responda. A eso era lo que se refería, que se produce el entrecruzamiento de las vías. ¿Sí? Es como que cruzamos dos cables. En vez de ir derecho, derecho con derecho, izquierdo con izquierdo, van cruzados. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Seguimos. Si hay dudas, volvemos. Ahora vamos a trabajar puntualmente el cerebelo, ¿sí? Que nosotros vimos en este esquemita inicial que vimos. Ya hemos visto el tronco cerebral y nos queda ver el cerebelo. Entonces, el cerebelo va a controlar los movimientos voluntarios de los músculos, va a regular el tono muscular, es decir, cuál músculo tiene una mayor fuerza o mayor tonacidad que otro, y también van a ser los encargados del equilibrio fino o de los movimientos finos del cuerpo, ¿sí? Que va a permitir que yo cruce una sequía sin caerme o que camine por un bordecito sin caerme. Todo eso lo va a ir generando el cerebelo. Y este cerebelo tiene la capacidad, o esta estructura, este órgano, tiene la capacidad de recibir información visual, auditiva y de los músculos. ¿Sí? Entonces va a recibir algo visual, auditivo y el control de los músculos y va a permitir hacer alguna u otra acción. Me va a permitir el movimiento, la respuesta, las acciones. Y por lo tanto va a coordinar la parte motora del cuerpo. ¿Seguimos? Creo que sí. Bien, ahí leí, perfecto. Y ahora tenemos, hasta acá hemos terminado lo que sería el romboencéfalo y el mesencéfalo. Hemos visto toda esta parte inferior. Ahora nos vamos a concentrar en el prosencéfalo, que va a estar dividido por el diencéfalo y el telencéfalo. Prosencéfalo, ¿sí? Dijimos que estaría el diencéfalo y el telencéfalo. Vamos a tener distintas partes puntuales. Estos nombres que tenemos acá ya es cuando el cerebro del adulto está formado. Entonces vamos a tener esto que es acá amarillo, es el hipotálamo. Esto va a regular la homostática, es decir, va a regular nuestra temperatura. Si el ambiente está frío, va a intentar subir la temperatura del cuerpo y viceversa. También está encargado del comportamiento instintivo, sexo, hambre, placer, sed, etc. Va también a estar activada la motivación. ¿Sí? Cuando decimos, bueno, vamos a motivar a una persona, tenemos que llegar hasta esta estructura para que de ahí se motive la persona. También vamos a expresar los estados de emociones. El hipotálamo es lo que nos va a permitir expresar si estamos enojados, contentos, felices. Y tiene la gran función de integrar el sistema nervioso y el sistema endocrino. El hipotálamo va a actuar tanto en el sistema nervioso
como el sistema endocrino a través de la liberación de hormonas. Y va a controlar la expresión de los ritmos circadianos. ¿Qué quiere decir? De cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, qué tenemos que hacer. Todo eso lo va a controlar el hipotálamo. Luego tenemos otra glándula, o pineal se llama, o epífisis, lo pueden encontrar con esos dos nombres, donde la función es que va a formar la hormona de la melatonina, es decir, que también va a ser parte del sistema endocrino, y va a recibir información del núcleo supraquiasmático, que se va a encontrar en esta parte, ¿sí? Entonces va a recibir información y va a procesar el reloj biológico. ¿Qué permite el reloj biológico? Regular al individuo en las distintas etapas de la vida, porque no es lo mismo cuando nacemos, cuando somos niños, o cuando entramos a la pubertad, por ejemplo, o cuando ya somos adultos. Entonces, eso me va a permitir regular mi control biológico. Y por último, el tálamo, que es esa estructura que está acá, que es lo que veíamos como amarillo, ¿sí? Esto es el tálamo, y acá estaría el resto del tronco cerebral, sería esta parte acá inferior. Entonces, el tálamo va a ser el centro de comunicación entre el tronco y el cerebro. Y también permite clasificar y procesar la información de los sentidos, excepto del olfato. O sea, va a procesar el tacto, la audición y el gusto y la visión. Esos cuatro los va a procesar el tálamo, y los olfatorios lo van a procesar en otra parte del cerebro, del sistema nervioso central. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Y la otra parte es el telencéfalo, ¿sí? Acá estuvimos viendo parte del diencéfalo y telencéfalo, y lo que queda ahora, o la corteza cerebral y el cerebro, corresponde al telencéfalo. Bien, ritmos circadianos son los movimientos que hace nuestro corazón y regula todo nuestro sistema, nuestro día. Si nosotros vemos luz, nuestro cuerpo se va a estimular a estar despierto. Si vemos que está apagada, nuestro cuerpo se va a estimular a estar dormidos, ¿sí? Toda esa regulación llamamos ritmos circadianos. ¿Estamos, Cami? Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener, esta sería una vista superior de nuestro cerebro, donde vamos a tener dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pero los hemisferios están conectados, no están independientemente uno del otro, sino que acá tenemos como un surco, pero sí están conectados en el medio. Y vamos a tener la corteza cerebral, que es la parte externa del cerebro. Vamos a tener sustancias grises que van a formar los núcleos de las neuronas, y vamos a tener en el interior parte de la sustancia blanca. Y el cerebro va a tener como función planeamiento, programación de los movimientos. Además de la corteza cerebral, que va a estar en la parte externa, en la parte interna vamos a tener núcleos de la base. Va a ser parte del cerebro. Entonces, el cerebro, va a ocupar casi el 80% del volumen del encéfalo. Esta parte que tenemos acá es lo que se llama cuerpo calloso, que está como más blanquito, y eso es lo que va a permitir la unión entre los dos hemisferios y la interacción de respuesta en los dos hemisferios. Acá tenemos no se me pone el mouse, el tálamo, el tallo cerebral, ¿sí? El tallo, y por último, esta partecita de acá va a ser el cerebelo. Y todo esto es lo que denominamos cerebro. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Bien, entonces, hasta acá hemos llegado la clase de hoy. ¿Sí? La próxima clase vamos a volver a retomar cerebro, ¿sí? Para que no se asusten si ven los apuntes, hay mucha más información del cerebro. La próxima clase vamos a volver